Buenos días a todos por acompañarnos en esta mañana de primer día de Congreso. Realmente estamos muy contentos por la convocatoria que hemos logrado, por la confianza que nos han tenido. Quiero agradecerle al presidente del Congreso que nos dio un voto de confianza para llevar adelante estas locuras que solemos hacer nosotros. Y la seguridad es algo que nos viene preocupando desde hace muchos años y tratamos de, por varios mecanismos, implementar sistemas que nos permitan aumentar la seguridad de los pacientes. Y saber qué es lo que pasa a través de un programa de reporte y gestión de incidentes es realmente trascendental para poder tomar conductas. Para eso diseñamos en octubre del año 2017, después del Congreso argentino, un sistema de reportes diseñado en conjunto con la doctora Mariana Friedman, a quien les presento, que va a ser nuestra próxima oradora, que tiene muchísima experiencia en el reporte de eventos adversos y en la seguridad del paciente. Hoy lidera cursos de seguridad del paciente en este país y trabaja hace muchos años en lo que es reporte de eventos adversos. Así que los invito a que le escuchemos a Mariana. ¿Entra el puntero? Sí, ahora. Bueno. Bueno, buen día a todos. Ante todo, gracias por la confianza y por la invitación. El objetivo de mi charla va a ser simplemente hacer una introducción a la charla más importante, que es la de vía aérea. Yo solo contarles un poco dónde estamos en la seguridad en la Argentina y por qué llegamos con la implementación de un programa de reporte y gestión de incidentes en anestesia a entender que la vía aérea era tan importante cuando queremos gestionar seguridad. Bueno, nuestra hoja de ruta va a ser ver qué pasa con la seguridad del paciente en el año 2000, qué fuimos cambiando con respecto a los objetivos desde el inicio de los programas allá por el año 1984 de seguridad del paciente, cuál es la gestión del error médico y los eventos adversos, qué objetivos nos pusimos en este programa y cuáles son los resultados generales y las primeras lecciones aprendidas. Bueno, después del error es humano, que todos lo habrán oído nombrar en el año a fines del 99, donde se hizo por primera vez, se puso sobre la mesa el número o los primeros números con respecto al impacto de los eventos adversos y el error en medicina, con respecto a mortalidad y a daño, y definimos evento adverso como aquel daño no intencional, obviamente, que nosotros como equipo de salud le generamos a un paciente y que no es producto de su propia enfermedad. Y este viejo número del error es humano avanza y en el 2014 se publica una actualización ya con una metodología estandarizada donde aprendimos a medir, porque inicialmente todos medíamos de manera artesanal, luego se fueron desarrollando programas estandarizados de análisis de datos y hoy podemos decir que en Estados Unidos se mueren entre 200 y 400.000 personas por año por eventos asociados a la atención médica. El número más importante, y es el que todavía casi no logramos cambiar, es que el 50% de estas muertes se podrían haber evitado con una medida. Van a ver después que en la Argentina, dentro del programa que yo dirijo a nivel institucional, no el específico de anestesia, tenemos este mismo número que no lo hemos podido corregir. El 50% de las cosas malas que nos pasan, con una medida se podría haber evitado. Por ejemplo, una infección de sitio quirúrgico, omisión diagnóstica de profilaxis cuando las guías dicen que había que darla. O sea, hablamos de evitable cuando sabemos que existe una medida concreta que la medicina basada en la evidencia dice que es útil y no se usó. Ahora, el número de eventos es 20 veces mayor al número de muertes y
Este otro número que es trascendente es el 10% de los egresos, o sea, el 10% de los pacientes que egresan de una institución, estos son números americanos, pero la mayoría de los países que trabajan fuertemente en seguridad están alrededor de este número, el 10% se llevan un evento adicional al motivo que los trajo a la consulta. En la Argentina estamos, dentro de lo que es el programa colaborativo de gestión de riesgos y seguridad del paciente, en más o menos 14-15% a nivel nacional. Esto quiere decir que 15 de cada 100 pacientes que se van de una institución se llevan un evento adverso. Y el otro dato trascendente es que el 80% de los eventos críticos, y acá en general tenemos mucho ya en quirófano, involucran falla humana. Este trabajo es un trabajo que en realidad es simbólico porque Martín Macari fue muy cuestionado por haberlo hecho, porque se consideró que era un trabajo un poco simplista, pero a los fines de mostrar la importancia, miren dónde están los eventos adversos dentro de las causas globales de mortalidad en el mundo. Él establece en este artículo publicado en un British Medical Journal que es la tercera causa de muerte. Después esto se cuestionó y otros trabajos mostraron que quizás no es la tercera, es la quinta, la sexta o la décima, pero lo importante es el mensaje. Está dentro de las primeras causas de muerte. Y este es un trabajo muy importante, hecho en el 2017 con expertos de 40 países que no solo evaluaron el daño directo en la salud, sino evaluaron el impacto en la sociedad, con días de trabajo perdido, con incapacidades permanentes. Y este número entonces es mucho mayor todavía que el número anterior y se establece, según este trabajo, que está en el número 14, la causa de muerte global en el mundo por eventos adversos. ¿Qué pasa con las cirugías? La OMS establece que en el mundo se hacen un promedio de 230 millones de cirugías por año, 7 millones de eventos adversos, según la OMS, y 1 millón de muertes asociadas. Y los eventos quirúrgicos todavía tienen un poquito más de evitabilidad que el resto. Según la series, este es un metaanálisis, entre un 50 y un 70% de los eventos que ocurren adentro del quirófano se podían haber evitado con una medida. ¿Qué números tenemos en Argentina? Números públicos o números oficiales hay muy pocos. Tenemos el IBEAS, que ya se hizo hace bastantes años, organizado por la OPS, participaron 5 países, Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Y la prevalencia global de eventos adversos fue del 19.8, trabajado sobre 58 centros y 11.500. A mí me tocó poder participar por Argentina. Estos son números oficiales. Pero la realidad es que, digamos, cada país tiene que ver su propia realidad. Nosotros tenemos este escenario hoy, donde trabajar de manera segura es complicado por un montón de razones. Desde nosotros como profesionales, porque tenemos una medicina cada vez más compleja, pero cada vez más riesgosa, porque el médico está en un rol de trabajador y en general tiene que trabajar en muchas instituciones y todo el tema cultural y de espacios es más difícil, con una población exigente, con una intolerancia social muy grande a un mal resultado, violenta, donde hoy en el programa de reporte de incidentes tuvimos que agregar el ítem de control de las agresiones, porque tenemos mucha violencia contra el equipo de salud. Ni hablar de la prensa, internet. El paciente viene con un montón de información que saca de Google y no puede manejar y cree entonces que de pronto los riesgos o las complicaciones van a ser las que encontró en internet. Y por otra parte tenemos en muchos casos el paciente en rol de consumidor. ¿Por qué? Porque paga de pronto un financiador o paga una prepaga o tiene una obra social y entonces exige que las cosas se hagan de acuerdo a lo que él entiende porque se considera el pagador del servicio. Todo esto hace que hoy sea mucho más complicado ejercer nuestra profesión que hace 30 años cuando yo salí de la facultad. ¿Qué pasa o dónde está la anestesia dentro de un programa institucional de reporte de incidentes? Tenemos que tener en cuenta que este programa es un programa de reporte voluntario. Después hay que cruzar, ya excede el ámbito de la charla, hay que cruzarlo con datos estandarizados buscados en las historias clínicas. Acá estamos lo que la gente reporta. Y lo que la gente reporta sabemos que con suerte llega a ser un 10% de lo que pasa y tiene que ver mucho con la cultura del lugar.
A veces hay servicios que reportan mucho, otros servicios que reportan menos. Entonces no podemos tomar este dato como indicador, pero sí es importante ver dentro de lo que es reporte voluntario a dónde se encuentra anestesia. En el mundo, los programas de reporte voluntario tienen como 3 primeras causas: las infecciones, las complicaciones quirúrgicas y las caídas. A nosotros nos pasa lo mismo. Este programa es del año 2001, pero en el año 2013, esto lo vamos a ver mañana en taxonomía y clasificación de los eventos, migramos a una nueva taxonomía. Entonces los datos viejos los clasificábamos de otra manera y tenemos estos con casi 10.000 incidentes reportados a partir del 2013. Anestesia propiamente dicho, esto quiere decir reporte de una complicación anestésica reportada por el anestesiólogo, se encuentra dentro de las 10 primeras causas. Este programa se lleva adelante en 27 instituciones, en distintas provincias. La mayoría son polivalentes, menos una que es un hospital pediátrico, el Hospital Pediátrico de Tandil, que es exclusivamente una institución pediátrica. Lo que yo les contaba, 14% de egresos con al menos un evento. ¿Y esto por qué? Porque hay un segundo indicador, que es número de eventos cada 100 egresos, y ese número es bastante mayor. ¿Esto qué quiere decir? Lo que dice la bibliografía, que el paciente que le pasa algo, después le suelen pasar otras cosas. Y entonces en vez de 14 se va a 18 o 19. Y dentro de esto, dentro de lo que es específicamente anestesia, vía aérea y paro se llevan más del 50% de las cosas que nos pasan. Fíjense que 29% vía aérea, 23% paro. Acá estamos hablando reporte institucional, no específico reporte de incidentes en anestesia. Si nos vamos a ver lo judicial, el mismo equipo le toca posteriormente defender a estas instituciones y a estos profesionales en la justicia, y la base de datos esta va del 2005 a la actualidad. Esto es interesante ver cómo van variando las especialidades a lo largo del tiempo, y les cuento que anestesia hoy está número 9, pero cuando empezamos en el 2005 estaba número 23. Se fue de a poquito corriendo a lo que llamamos el top 10 de las especialidades más demandadas, hasta que finalmente entró, y es motivo para charlar largo y tendido respecto a por qué nos fuimos corriendo como especialidad, pero hoy sí decirles que el 47% de los casos de anestesia tienen lo que llamamos alto riesgo, y alto riesgo, denominamos alto riesgo aquel caso que hubo fallas importantes en el proceso y que tenemos alta probabilidad de perderlo en la justicia. Fíjense que casi la mitad de los reclamos tenían alto riesgo. O sea, habíamos fallado nosotros como equipo. Y las primeras 2 causas de reclamo judicial fueron encefalopatía anóxica y muerte. Así que esto es mirar el problema desde otro lugar, desde analizar los eventos que ocurrieron y que llegaron a la justicia. Entonces, ya podemos darnos cuenta que se impone un cambio de paradigma, que nosotros, como comunidad médica, tenemos que cambiar un poco nuestra mirada, la mirada que tenemos de nosotros mismos, y darnos cuenta que tenemos que empezar a gestionar nuestras fallas, nuestros procesos y a entrenarnos de manera diferente. Y este autor, Vincent, a mí me gusta mucho porque él se dedica a estudiar los mecanismos cognitivos de las fallas. ¿Por qué las personas que sabemos que tenemos que hacer algo de determinada manera, cuando lo vamos a hacer, lo hacemos de otra? Y entonces uno mira la adherencia a las guías y todo el mundo dice estar de acuerdo con las guías, pero cuando vamos a ver si las cumplimos, vemos que la tasa de adherencia es muy baja. Y llamamos fiabilidad de un proceso a aquel proceso libre de fallas. Fíjense que solamente en lavado de manos, la OMS considera que estamos bien si tenemos 45%. O sea, con que la mitad se lave las manos ya nos damos por contentos. Esto quiere decir que tenemos muy baja adherencia. El único momento en nuestro país, nosotros en el programa medimos adherencia al lavado de manos. Siempre da 50, 60, 40. El único momento en que picó y tuvimos altísima adherencia, ¿saben cuándo fue? Gripe A. ¿Por qué? Porque los médicos teníamos miedo de contagiarnos y todos nos lavábamos las manos. Fíjense, después pasó lo de la gripe A y otra vez bajamos a... O sea, tiene que pasar algo que nos asuste a nosotros mismos para que cumplamos con la norma. Entonces tenemos que trabajar con la conducta humana.
vamos hacia ahí. Los programas de seguridad, entonces, ya no tienen que solamente analizar lo que pasó, sino entender que hay montones de cuestiones no técnicas que tienen que ver con nosotros como personas a cargo de la vida de los pacientes. Y esta es la conclusión del trabajo del Reino Unido que les mostraba recién. Prestar una atención segura y de elevada calidad supone una interacción entre la conducta disciplinada y regulada con la capacidad de ser flexibles y adaptarnos. Y esto se entrena. Está totalmente demostrado que saber cuándo hay que salirse de la norma requiere entrenamiento. Y si bien a veces es necesario adaptarse, los protocolos para las tareas de rutina tienen que estar estandarizados y tienen que ser específicos. Y este es el camino que queremos tomar. Y estos protocolos no son ni más ni menos que los equivalentes a las normas de seguridad de otras industrias donde la seguridad es fundamental. Y entonces la seguridad 1, esto para los que somos especialistas en seguridad, hablamos de seguridad 1 y seguridad 2. La seguridad 1 es la seguridad que usábamos al principio, donde nos dedicábamos a ser reactivos. Pasa algo, íbamos al quirófano a ver qué pasó y hacíamos un análisis retrospectivo de lo que había pasado. Identificación, análisis y gestión. Y después, y esto tiene mucho que ver con la charla que les va a dar Marcelo después, después nos dimos cuenta que eso no alcanzaba. Y entonces aparecen autores hablando de lo que llamaron seguridad 2.0, ¿sí? Que a mí al principio no me gustaba demasiado porque esto sigue siendo trascendente. Y entonces vino la tercera, que es el más, integrar la 1 con la 2, donde la seguridad 2 es proactiva, se anticipa, es la capacidad de sostener las operaciones sin fallas. Y a esto lo llamamos resiliencia. ¿Cómo? Gestionando la capacidad de nuestros equipos. Y ahí empieza lo que es el entrenamiento de equipos y no solo el entrenamiento de personas. Monitoreando, con aprendizaje, llevando la 1 a la 2 en talleres de entrenamiento, anticiparnos a lo que puede salir mal. Eso es la seguridad 2. Y entonces tenemos una enorme necesidad de estandarizar procesos que nos den fiabilidad, que seamos confiables. La seguridad 2 se pregunta, ¿somos confiables hoy? Nuestro quirófano, ¿es confiable? Que nos permitan gestionar mejor la crisis. Cuando tenemos que salirnos, cuando algo sale mal, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Que nos protejan de los errores. Pero para eso es imprescindible tener información. Si no conocemos nuestra realidad, es muy difícil que la podamos cambiar. Y entonces nace el programa de reporte y gestión de incidentes en anestesia en octubre del 2017. Inmediatamente se suma Neuquén, Río Negro, Tucumán, de a poquito. Las asociaciones se fueron incorporando al programa, Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis, Salta y Mar del Plata. Y hoy estas son todas las asociaciones que trabajamos en un programa único de gestión de incidentes de la especialidad. Y yo no voy a hablar de datos específicos, porque de eso va a hablar Marcelo, pero sí decirles que tuvimos 1.004 ingresos, lo cortamos el 31 de agosto, 731 incidentes gestionados y la mayoría de los reportes fueron en primera persona. ¿Esto qué quiere decir? El programa permite que uno reporte lo que le pasó al otro. Sin embargo, la mayoría de los médicos llama y reporta lo que le pasó en primera persona. Y esto tiene que ver con que este programa tiene la particularidad que le brinda una guardia 24 horas, un asesoramiento en el momento. Entonces, el objetivo del que llama muchas veces es el pedido de ayuda. El acompañamiento ante la crisis, ante la pérdida de conciencia de situación, ante la necesidad de salir a informar un mal resultado del que uno es parte muchas veces a la familia. Y entonces, ante la propuesta de una guardia de 24 horas, el que llama en general es el que tuvo el problema. ¿Y qué aprendimos o qué estamos aprendiendo? Primero, que la tasa de daño y muerte por eventos es todavía mucho más alta en este momento. Nosotros vamos a ver números globales, pero obviamente 2019 tiene mucho más números que 2018 porque el programa fue creciendo, tanto en ámbito físico, sumándose las asociaciones, como en conocimiento de la gente de que el programa existe. Y hoy, en este momento, estamos a 1.5 muertes por mes reportadas. Entonces, la tasa de muerte es alta, porque existe muy poca información estadística que nos permita gestionar y solo conociendo nuestra realidad la podemos cambiar y necesitamos datos propios, datos de lo que nos pasa a nosotros todos los días.
porque el profesional que sufre un evento necesita un acompañamiento inmediato. Esto está totalmente demostrado y yo les diría que casi es una de las cosas que el médico más valora, porque es más devastador de lo que imaginamos. Lo vamos a ver más en detalle mañana, pero hemos tenido muchos profesionales que los tuvimos que acompañar en el inicio de un tratamiento por depresión y tuvimos 2 internaciones psiquiátricas en lo que vamos del programa. O sea, no nos es gratis que vivamos un evento grave con un paciente. Porque tenemos que migrar de un modelo punitivo a uno sistémico y porque es necesario gestionar los factores humanos. Otros resultados generales, el 51% de los que llamaron pidieron asesoramiento en el momento, porque esto puede ser anónimo, uno puede cargar un incidente o puede poner su nombre y su teléfono y pedir que lo contactemos. El 51% reportó evento grave o muerte. El 68% de los factores de equipo, ¿esto qué quiere decir? Después de cargar todos los datos, se pueden cargar en forma optativa factores que tienen que ver con el equipo humano, factores que tienen que ver con la organización y factores que tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, era un paciente de muy alto riesgo. Bueno, el 68% de los que cargaron un factor de equipo puso ausencia de protocolos. Esto para nosotros es un mensaje. El 70% dijo no tenía protocolo. Y el 74% de los que puso algo de la organización, porque esto es voluntario, el que quiere poner y cree que hay algo para poner lo pone, y el que cree que no, no. El 74% puso ausencia de cultura de la seguridad. Y este es otro mensaje hacia nosotros. Tenemos que trabajar en estas cosas. Para ir terminando, la clasificación de incidentes, mañana los invitamos a la charla donde vamos a hablar de todos los números del programa, pero fíjense que vía aérea y paro se llevan más del 50%. Ahora Marcelo les va a abrir estos números más en detalle. Y no sé si alguno la completó, si no los invitamos a completar la encuesta. Esta es una encuesta que la repetimos mejorada a la que hicimos en el 2017, donde les preguntamos, es totalmente anónima, cuestiones relacionadas con los eventos adversos, con la judicialización de la medicina y con la seguridad del paciente y la cultura de seguridad del lugar donde a ustedes les toca trabajar. Y fíjense que el número se repite, ¿sí? El 33% de los eventos que reportaron ahora ustedes entre ayer y hoy, antes de venir íbamos 103, tenemos que llegar mucho más, pero bueno, esto lo arrancamos ayer y ya 103 anestesiólogos cargaron un evento que les pasó y 33% puso vía aérea. Así que evidentemente desde donde lo miremos, nosotros tenemos otra plataforma que es testing, donde el que quiera puede entrar y probar, jugar a cargar un incidente. Y también vía aérea es lo que más se cargó. Esto quiere decir que evidentemente es el tema que nos preocupa. Bueno, y para terminar y dejarlos con Marcelo, entendemos que sí o sí esto debe ser un trabajo de equipo y los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían tanto o lo suficiente los unos en los otros para renunciar al yo por el nosotros. Gracias. Tengo que ir a entregar esto. Mariana, muchas gracias. Los datos son elocuentes de lo que nos pasa. Lo paso desde acá. Sí. Bien. Como por primera vez tuvimos información de que lo que nos pasaba, pudimos empezar a tomar alguna conducta. Y los números eran elocuentes. Mariana terminó su presentación con esta imagen de los porcentajes. Y vemos que la vía aérea se lleva los grandes premios. Y si uno analiza la información un poquito más en profundidad, se va a encontrar con algunas cosas que no solo debemos tomar la vía aérea, sino que debemos tomar el paro cardiorrespiratorio. Porque el paro cardiorrespiratorio, como podemos ver, está asociado al
el manejo de la vía aérea. Y cuando asociamos los dos, tenemos que es un 51%. Y el paro cardiorrespiratorio de causa cardíaca, cuando vemos acá secundario a hipoxia, vemos que los porcentajes son muy grandes y solamente un 3% se debe a patología cardíaca específica. Esto para nosotros es un desafío que lo vamos a encarar el año próximo, que va a ser el manejo del paro cardíaco intraoperatorio, con alguna cosa siguiendo la filosofía que hoy tiene Vortex. Y nos parece que podríamos llegar a construir alguna herramienta que que resolviera o que mejorara estos números. La encuesta, son datos, como bien dijo Mariana hace un par de minutos, son datos de ahora, cerramos creo que a las 10 de la noche o a las 9 de la mañana de hoy, y la vía aérea sigue siendo el principal actor. Y entonces acá nos tenemos que preguntar algo. Si este señor, que era muy inteligente, decía que la locura era hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Y hace muchos años, más de 20, que nosotros estamos enseñando la vía aérea. Que enseñamos la vía aérea y que mucha gente tiene formación en vía aérea. Pero la problemática sigue, porque en el 2019 y el 2018 las estadísticas siguen diciendo que tenemos un número muy importante, es el evento adverso más reportado, está vinculado a la vía aérea. Entonces, a mí me pareció que este editorial, publicado en el European Journal en el año 2018, donde Device o Target, ¿no? Y pareciera ser que esta es la clave de la problemática. Les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Yo lo escuché a Massimiliano Sorbello en Viena el año pasado, creo que fue. Y yo llegué tarde a la conferencia y él estaba hablando y al principio tenía la sensación de que no estaba hablando un anestesiólogo, sino que estaba hablando un psicoanalista. Por el enfoque que había dado a la conferencia, ¿no? Y nosotros estamos totalmente de acuerdo y la problemática es que no encaramos los factores humanos. Y si tomamos esta imagen, creo que la tiene el doctor Nicholas Crimes en su página web y en Vortex Approach, y el NAP4, que fue el estudio sobre incidentes vinculados con la vía aérea más importante de los últimos 10 años, el 40% de los eventos estaban vinculados a las habilidades no técnicas. Y este es el problema. Nosotros no enseñamos habilidades no técnicas, no enseñábamos habilidades no técnicas. Y miren, nos vamos a analizar el NAP4, pero veamos 3 cosas muy importantes, ¿no? Y voy a empezar de abajo hacia arriba, y no me quiero meter en algo que el doctor Crimes va a hablar ahora muy en extenso, pero la imposibilidad de aceptar que no se deben abandonar los intentos de una intubación traqueal, la reticencia al diagnóstico de no poder intubar y no poder ventilar, y la implementación tardía de técnicas de rescate. Estos son factores humanos. Y esto es lo que debemos enseñar. Y para entrar en por qué tomamos la decisión, este editorial nos pareció central, donde los factores humanos se tienen en consideración para el diseño de un carro de manejo de la vía aérea. Y como estamos comprometidos con el protocolo de Helsinki en la seguridad del paciente, vemos que la vía aérea ocupa un lugar destacado. Decidimos emprender un proyecto. ¿Y este proyecto qué es? Es el poder difundir el manejo de Vortex en los hospitales públicos, difundir el modelo de enseñanza y
poder entregar la herramienta para poder llevar adelante este modelo. ¿Y cuál es el alcance? Vamos a llegar a 70 hospitales, vamos a entrenar el recurso humano y vamos a proveer el equipamiento, porque esta es la clave, entrenar al recurso humano y proveer el equipamiento. Si nosotros proveyéramos el equipamiento solamente, íbamos a hacer el 50% del trabajo. Y no es porque la gente no sepa hacer una laringoscopía, realizar una intubación, colocar una máscara laringea. A lo mejor la cricotiroidotomía, que es el último paso y es al que hay una mayor resistencia, hay que entrenarla un poco más. Pero las demás cosas, las habilidades técnicas, en eso están sabidas. Lo que tenemos que entrenar y lo que entrenamos son las habilidades no técnicas para poder tomar la decisión. Y esto es un contenedor que tiene todos estos elementos necesarios, pero el contenedor se transforma en una ayuda cognitiva y esta ayuda cognitiva contempla muy bien los factores humanos. Los factores humanos están tenidos en cuenta en esta ayuda cognitiva y corremos con una ventaja, que es unificado y único. En el tercer cajón está en todos lados los mismos elementos. Acá tenemos la suerte, pero que no es necesario para el diseño de la herramienta, que los carros sean iguales, pero sí que todos, en cada uno de los cajones, tengan los mismos elementos. Acá vamos a correr con la suerte que van a ser exactamente idénticos, porque son idénticos. Llegamos a estos 70 hospitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Entrenamos el recurso humano y proveemos el equipamiento. Y acá tenemos el listado de todos los lugares donde vamos a llegar y vamos a ver dónde llegamos hoy. Hoy el proyecto tiene un 16% de desarrollo. Llegamos a 16 hospitales de este listado de los 70. Y ya tenemos formados 245 profesionales. O sea, son 245 profesionales que recibieron alguna instrucción. De estos 245 hay un grupo que recibió una instrucción más profunda y en la vorágine del Congreso nos frenó un poquito, pero en los próximos 4 meses vamos a tener entregado y finalizado en todos los centros asistenciales que van a recibir el protocolo y van a tener una formación más intensiva con respecto al uso. Y acá vamos a utilizar, hemos ideado un mecanismo para que la formación se continúe y se autosostenga. Los responsables de este mecanismo van a ser los residentes que estén terminando su primer año y los residentes de segundo año. ¿Por qué? Porque con esto nos aseguramos la continuidad del proyecto. Año a año se van a ir renovando los residentes y año a año se va a seguir transfiriendo el conocimiento. Esto tiene otra pata más. Nosotros incorporamos en la carrera de formación de especialistas la resolución de eventos críticos. La resolución de eventos críticos y está apuntada esta resolución de eventos críticos al protocolo de Helsinki y al uso del centro de simulación. Todos los anestesiólogos, los residentes en formación de la especialidad, pasan por el centro de simulación y tienen la obligación para recibir el título de poder resolver la vía aérea dificultosa, la situación no intubo, no oxígeno, con el mecanismo de Vortex. O sea que esto forma parte de la currícula. Y a partir del año 2020 se va a implementar, porque ya estamos trabajando, en la evaluación por sistema de OSCE. En el OSCE tenemos 15 estaciones, van a tener que resolver 15 cosas distintas de la especialidad que representan
eventos en los cuales algunos de ellos, si no se resuelven, el anestesiólogo no es un anestesiólogo seguro. Y uno de ellos va a tener que realizar una cricotiroidotomía. Quien no realiza la cricotiroidotomía no va a obtener el certificado de especialista. Y van a tener oportunidades de poderse entrenar para que esto ocurra. Tenemos un campus virtual y sobre este campus virtual todas las personas que reciben el entrenamiento quedan inscriptas en el campus, tienen posibilidad de acceso al campus y tienen material de entrenamiento para poder seguir su periodo de formación, lo van a poder refrescar perfectamente a través del campus y van a poder tener acceso a los algoritmos y a la información que también está en Vortex Approach, pero la información que tenemos en el campo la tenemos en español, con lo cual esto nos permite el acceso a la información en idioma español, que no es un tema menor para nosotros. Acá vemos todos los hospitales que tienen un triangulito en rojo, son los lugares donde recibieron el entrenamiento. Y terminado el congreso, vamos a generar 2 eventos que ya los tenemos diseñados, en el cual vamos a poder entrenar en 2 días, un viernes y un sábado, con 2 turnos, un turno por la mañana y un turno por la tarde, con lo cual vamos a tener una posibilidad, una capacidad de entrenamiento de 80 personas por día de training. La idea es que en el lapso de tiempo, en el menor lapso posible, formar a la mayor cantidad de colegas en el uso de la herramienta. La herramienta per se, sin un entrenamiento, no tiene utilidad. Esto sí o sí se acompaña de un entrenamiento formal y después lo que está previsto es poder entrenar en la cricotiroidotomía, que es el evento más difícil para los anestesiólogos. La literatura es bastante clara y si uno no se reentrena cada 6 meses a través de un simulador para poder efectuar la cricotiroidotomía, se va a perder la habilidad de poder hacerlo. O sea que eso también lo tenemos planificado. Y bueno, estas son algunas imágenes de los centros donde hemos ido entregando todas estas herramientas. Y yo quiero cerrar la charla nuevamente con esta placa de la editorial de Massimiliano Sorbello, donde estamos totalmente convencidos de que debemos apuntar hacia el hombre, debemos apuntar hacia el anestesiólogo y debemos apuntar hacia los factores humanos para la resolución de la crisis de no puedo intubar, no puedo oxigenar. Esto es lo que tenemos para contarles. Podemos generar un espacio de preguntas. Creo que tenemos algunos minutos, ¿no? Perfecto. Bien. Está abierto el espacio de preguntas. Pueden... Buenos días. Mi nombre es Ariel. Me gustaría saber cómo la gente del interior podemos ingresar en ese proyecto. Yo esa respuesta te la puedo dar parcialmente. Nosotros, desde nuestra sociedad, estamos absolutamente dispuestos a generar los mecanismos de entrenamiento necesarios y
acá son donde las sociedades locales deberían tomar la iniciativa de llevar adelante el proyecto si están convencidos del proyecto. Nosotros les podemos dar el soporte académico y logístico para desarrollarlo. ¿Preguntas? Gracias, buenos días. Soy Luz María Gómez de Colombia y me gustaría conocer un poco más, previo a lo que ustedes ya tienen, qué es una estrategia nacional, ¿hay alguna manera de incorporarse a otros países? Porque creo que estamos varios que no somos de Argentina y tener un poco más de contexto. Muchas gracias. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? De pronto para los de Argentina es claro qué es Vortex, para los de fuera de Argentina no me queda todavía muy claro. Veo una estrategia muy interesante, pero no sé si es una estrategia nacional, es del gobierno, es un modelo, es un protocolo, es una guía. No me queda claro y quisiera conocer un poco más para aprovechar todo lo que he escuchado, muy interesante. Yo, doctora, la invito a que participe de la conferencia que sigue, que la va a dar el inventor, quien gestó Vortex, que es el doctor Nicholas Crimes, que se encuentra en la sala, donde seguramente le va a quedar totalmente claro cuál es el por qué Vortex, la metodología de Vortex, qué resuelve Vortex. Solamente le puedo decir que es una aproximación al manejo de la vía aérea basado en el entrenamiento de los factores humanos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Silvia Niveiro. Yo quería preguntarle por una inquietud personal, ¿no? Con respecto a la cricotiroidotomía, porque tengo unos años en la profesión y cuando me ha tocado en entrenamiento, además llegar a tomar la decisión, realmente uno como que duda o cuestiona. Ustedes en su análisis, más allá de la formación técnica directa, ¿qué causas o qué motivos o qué diagnóstico han hecho de la situación de por qué nos cuesta a los anestesiólogos llegar a tomar esa determinación, aun cuando estemos en el contexto de una vía aérea complicada, no intubación, no ventilación? ¿Qué es lo que ¿Han llegado a algún diagnóstico? Yo le podría, creo que el más autorizado aquí dentro es el doctor Nicholas Crimes, que podemos hacer dos cosas: invitarla a que se quede a la conferencia, o si como el doctor Crimes prefiera, o lo puede contestar o lo contesta después de la conferencia. ¿Necesitas traducción? Tiene traducción. I've got a lot of technology attached to me. Tengo mucha tecnología pegada a mi cuerpo, le puedo responder. Hay muchas razones por las cuales tenemos dificultades y vacilamos en tomar la decisión. Uno es lo obvio, que es un procedimiento traumático. En su propia naturaleza hay mucho estrés, pero como dijo Marcelo, hay muchos factores humanos. Tenemos dificultades en reconocer el gatillo de cuándo tenemos que hacerlo ya. Y tenemos dificultad en creer que ha sucedido esto. O sea, creo que es un aspecto como de negación, que no, esto no pasa. Marcelo decía, esta idea de hacer las cosas una y otra vez y siempre esperar algo distinto. La razón por la que hacemos eso es que en general funciona. Si uno repite en la mayor parte de nuestra carrera, repetimos la misma conducta y en general marcha bien. Y tenemos éxito. Y eso refuerza la idea de que hacer un intento más de intubación funciona. En realidad no hemos hecho todo igual. Siempre hay algo cambió, el miorrelajante es más efectivo o el posicionamiento del paciente fue mejor. Pero primero no creemos que está sucediendo y hay un elemento de orgullo. A nosotros no nos va a pasar, le pasará a otro. Nos cuesta aceptarlo y también hay un elemento de que nos sentimos culpables. Nosotros causamos el problema. Y para un anestesista también tenemos el problema. No, todos los médicos tienen este problema desde ya.
que tienen que hacer el procedimiento, pero además para el anestesista es distinto a la gente de cuidados intensivos, donde ya empezaron a manejar la vía aérea para salvar al paciente. Muchas veces tomamos un paciente que llegó bien, que le dijeron chau a su marido o a sus hijos y lo ponemos en esta posición, lo cual genera una carga psicológica importante. Por esa negación, ese orgullo, esa culpa es lo que nos afecta, y por eso es que tenemos dificultad en tomar la decisión de hacer un agujero en el cuello a un paciente. Nos cuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, podríamos estar comenzando. ¿Cómo? Bien. Bueno, los que ingresen a la sala les pediría, si necesitan traducción, que se coloquen el headset. Tenemos unos minutos más para preguntas, tenemos 3 o 4 minutos más, así que está abierto el debate. Es una experiencia extraordinaria porque tener al doctor Crimes con nosotros ¿Preguntas? La pregunta que acaba de contestar el doctor Crimes es siempre el gran terror de los anestesiólogos, pero ¿qué genera más morbi-mortalidad? No tomar la decisión o la complicación que pueda generar una cricotiroidotomía o la hipoxia del paciente. Y creo que este es el concepto que tenemos que tener. La cricotiroidotomía es siempre podría llegar a generar una complicación mucho menos grave que el cuadro hipóxico. Y acá me voy a meter en algo que tiene que ver con los factores humanos. Y el estrés, cosa que nos gusta mucho y que tratamos de estudiar y de que medimos en el centro de simulación. Lo medimos de qué le pasa a la gente cuando tiene una situación de no puedo intubar, no puedo oxigenar. Y lo medimos objetivamente porque le colocamos un holter y monitoreamos en forma continua y en tiempo real la frecuencia cardíaca. Y habitualmente cuando sucede el cuadro, la frecuencia cardíaca que alcanza el anestesiólogo supera los 200 latidos por minuto. Y tenemos una imagen muy interesante, una placa de qué nos pasa cuando comenzamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, no porque salimos a correr, sino por estrés. Y cuando superamos los 140, 145 latidos por minuto, nuestro procesamiento cognitivo se empieza a deteriorar. Cuando llegamos a los 180, 185 latidos por minuto, perdemos el control. No podemos llevar adelante situaciones que requieran un procesamiento cognitivo, valga la redundancia, a nivel cortical. Entonces, y la frecuencia cardíaca del anestesiólogo es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Cuando el paciente tiene 180 latidos por minuto, el anestesiólogo tiene 180 latidos por minuto y el anestesiólogo, la saturación del paciente está por debajo de 70. El doctor Crimes tiene una imagen en su página donde me resulta muy interesante, donde se pregunta cómo están los calzoncillos del anestesiólogo. Creo que todos los que estamos en esta sala tenemos muy claro la idea de cuál es la situación que está pasando. Así que creo que esta ayuda del trabajo sobre el factor humano es fundamental para poder resolver la crisis y estar preparado cuando aún tenemos capacidad cognitiva para poder pensar, cuando estamos por debajo de los 130 latidos por minuto. Y eso me parece que es un poco la llave de poder resolver la situación. Veo la sonrisa del doctor Crimes con este comentario y bueno, me parece que lo invitamos a que suba al estrado.
We good to go? ¿Listos para empezar? Bueno, bien. Gracias a todos. Qué placer estar. Voy a hablar del enfoque Vortex y siempre es diferente hablar a participantes. Levanten la mano. ¿Conocen el enfoque Vortex? Pocos. Bueno. Entonces no le estoy hablando a gente que ya entiende del tema, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Raúl Torres que tradujo al español gran parte del material Vortex. Si les interesan, pueden bajar vortexapproach.org. En nuestra página de internet hay mucho material en español. Posibles conflictos de interés, nada para declarar. No obstante, no tengo ningún interés financiero. Y el enfoque Vortex puede no parecer material médico, y con gráficos y colores y también nombres. Y acá lo que vemos es que tratamos de extrapolar lo que utiliza la publicidad para que sea memorable y recordable, pero esto no se traduce a que sea un producto comercial y, por supuesto, está licenciado. Entonces no tengo interés financiero para nada. ¿Qué es el enfoque Vortex? El Vortex es un sistema universal para manejo de la vía aérea centrado en una plantilla simple que es el Vortex y no pretende reemplazar los protocolos tradicionales, sino que el Vortex de alguna manera es una ayuda, no una alternativa, un complemento, no una alternativa. Si a ustedes les gustan las guías del hospital, las pueden usar. El Vortex es un complemento, no una alternativa. ¿Y por qué? Tal como Marcelo acaba de comentar, a partir de la simulación sabemos casos de la vida real y también otros casos como el NAP4. Incluso los expertos pueden fallar en aspectos básicos bajo estrés. Y ustedes saben que esto es un principio y además no valoran el alcance con el cual el desempeño de la persona se compromete ante una situación de estrés. Y seguramente muchos de ustedes no se dan cuenta cómo nuestro desempeño se pierde, ¿no?, con el estrés y qué poco podemos hacer ante una situación de estrés. Y sabemos que algunos antiestrés dejan de funcionar, pero que no me pase a mí. Y en algún momento uno se vuelve la persona más peligrosa en la sala. Las cosas pasan y hay cosas que pasan mal por falta de capacitación, por falta de habilidad. Lo que el enfoque Vortex pretende es que a pesar de la buena formación, a pesar de la supervisión y a pesar de toda esa experiencia, fallan en lo básico ante el estrés. Y nuestra respuesta intuitiva de no trabajar bien bajo presión es escribir. Y las guías, como las guías de la Sociedad de la Vía Aérea Difícil, establecen. Estas son pautas, ¿no? Uno hace una cosa bien, uno lo escribe en blanco y negro, ¿no? Y esto razonablemente es intuitivo, pero esta es una de las guías más simples. En tiempo real, ahí, cuando estamos con el du y el ruido nos aterra, uno no puede leer. ¡Qué complicado!, ¿no? Entonces, la verdad que estas son tablas y recursos para el antes de la crisis, para ver cuál es el flujo de decisiones, pero en la crisis real no sirve. Y en el 2015 las guías dicen que son guías diseñadas como fundamentos, ¿no?, como bases estructurales para el manejo de la vía aérea. Pero el enfoque Vortex
el enfoque Vortex está diseñado a ser utilizado en el manejo de la vía aérea difícil. Otro tema. Guidelines. But then you add in Acá vemos, esto era para adultos y esto es para pediatría, después tenemos para obstetricia y hay guías internacionales, guías para el trauma, para cirugía torácica, países diferentes. Miren esto. Este es el consenso al que se llegó para el manejo de la vía aérea. Re simple, ¿no? Entonces, si uno quiere saber por qué hacemos las cosas mal, visualmente es todo esto, porque uno de los problemas más serios que tenemos en los hospitales, tenemos intensivista, emergentólogo, anestesistas, todos están ahí para manejar el tema de la vía aérea ante la crisis y nadie sabe qué usa qué algoritmo vale, ¿no? Y hay otro problema, es que mayormente están dirigidos a conceptos de anestesia y donde el dispositivo era un tubo endotraqueal, pero en la mayoría de los episodios la vía aérea es la subglótica. Entonces, muchos de los conceptos no aplican al manejo real de la vía aérea dificultosa. Entonces, el Vortex toma una perspectiva simplista. Yo soy una persona simple también. Hay 3 maneras de manejar la vía aérea difícil: máscara y vía aérea supraglótica o tubo endotraqueal. O sea, yo creo que también se puede utilizar un CombiTube y también otro tipo de situaciones para colocar una bougie, pero son 3 categorías de cosas para establecer la vía aérea. Si uno hace todo el esfuerzo posible y si uno no ha podido mandar oxígeno a los alvéolos adecuadamente, hay que hacer rescate. El rescate a través del cuello es lo que las guías llaman cirugía de urgencia y la verdad es una vía aérea de la parte frontal del cuello, de la parte de atrás que lo va a hacer. No entiendo por qué aclarar del frente, ¿no? Entonces, rescate del cuello y como todo esto está en un sentido circular, funciona para la intubación y funciona para las 3 técnicas de manejo de la vía aérea y uno puede ir de una a la otra según se considere lo adecuado. Esto refleja la manera en que trabajamos, porque la verdad que uno no adopta un algoritmo de una manera lineal. O sea, yo trato de ventilar, trato de usar la máscara siempre de la misma manera. Primero trato de intubar, adapto la cabeza, también manipulación laringea. Después pido un video laringoscopio, segundo intento, y después trato de hacer ventilación con máscara. Entonces los intentos se hacen en paralelo, ¿no? Las 3 técnicas se hacen en paralelo. Y acá vemos que se pueden utilizar, pero si no me va bien, voy hacia el centro, y después, si no logro con las 3 técnicas, necesito hacer rescate a través del cuello. Y el manejo de la vía aérea es esto, punto. Y estos algoritmos nos lo dicen, pero tampoco es tan claro. Entonces, acá vemos que puede ser algo obvio. Ahora, si no nos sirven o si no puedo con estas técnicas, voy al centro del Vortex. Por el contrario, puedo ir como para atrás hacia la zona de grises. Y esta zona está definida como la situación donde podemos confirmar una oxigenación alveolar, y también es esta zona del centro del Vortex. Entonces, es parte de manejar el tema de comprometerse al rescate a través del cuello. Sabemos que en una situación adecuada, donde no puedo establecer la vía aérea, hacer el rescate a través del cuello es la manera en que puedo asegurar a mi paciente
la zona verde, no gris, perdón, verde, está definida para confirmar una entrega de alveolar de oxígeno. Necesito confirmar, porque es poco frecuente contener, de alguna manera, un no intubar, no oxigenar situación. Can't intubate, can't oxygenate, ¿no? En inglés. Entonces, creo que estas situaciones, al analizar retrospectivamente, es una emergencia como algo que me pauta la solución. Entonces, si uno tiene un evento claro de rescate por cuello, uno preanuncia la emergencia. Entonces, la verdad, a mí no me gusta la palabra oxigenación y la verdad tampoco creo que haya una idea consistente de lo que se trata. Y esto tiene que ver con cómo activamos el rescate por el cuello. Es el tema del nivel de oxigenación y qué implica. Y sobre ello vamos a hablar. Es una hora de conferencia es bastante, ¿no? Pero trataré de parar a los 30, 35, 40 minutos y me gustaría tener preguntas. Si ustedes no tienen preguntas, continúo con mi material. Esto es muy importante porque es muy raro que una persona le hacemos la anestesia, no podemos ponerle un tubo ni una máscara, nada, ni llegar con oxígeno a los alvéolos. Una entrega fallida es rara, pero en esta emergencia, en algún momento, creo que a través de instrumentación fallida y una mala instrumentación no lo logramos. Entonces, muchas veces necesitamos hacer un rescate a través del cuello y este es otro nivel que nos impide, ¿no?, identificar. Otro tema, hay muchas palabras. Adequate. El tema adecuada y a nivel de hablar de es una saturación improbable que dañe al paciente a corto plazo, pero para la mayoría de los pacientes, si la saturación está arriba del 80%, si estamos con una saturación al 70%, no lo voy a dañar al paciente. Y esto es importante de entender. Saturación al 80% está bien. Si estoy alrededor del 80% está bien, porque la tentación es, no me alcanza, tengo que ponerle otra cosa. Pero lo que se ve adecuado cuando voy es diferente a lo que está bien cuando volví. Estoy con una saturación de 80, pero después cae a 40 y estoy con un paciente bradicárdico. Imagínate si fuera una saturación de 80. Es la situación ideal. Entonces, tenemos que hablar de no normal, una saturación adecuada. La otra palabra, confirmada. Confirmar la oxigenación alveolar. Oxigenación confirmada. ¿Y cómo puedo confirmar la oxigenación alveolar? Un retorno de CO2 de fin de volumen corriente o que la saturación está en ascenso, ¿no? Entonces, la realidad es, si uno ventila a un paciente y la saturación está mejorando, estoy mandando oxígeno a los alvéolos, obviamente. Entonces, la zona verde no son saturaciones altas preoxigenación que las puedo mantener si bien no estoy recibiendo una CO2 adecuada. Esta no es la zona verde. Estoy atascado en el vórtex. No puedo confirmar una llegada de oxígeno alveolar, pero esto sí lo tenía antes. Ahora, el tema de la preoxigenación es poder mantener la saturación alta ante una obstrucción. Entonces, la saturación alta me permite un reaseguro, pero la falta de CO2 me está diciendo que no está todo ok y que necesito solucionar la saturación y tener un mejor control.
preoxigenación. Si la vía está obstruida, bueno, y además, si yo he intentado intubar y tengo oxigenación apneica por oxígeno de alto flujo y la saturación está muy alta, yo no sé si la oxigenación apneica está funcionando, ¿no? O sea, la verdad que no sé si funciona. Puedo prolongar la saturación cierto tiempo más, pero también sé que en algunos pacientes, en algunas situaciones con obstrucción de la vía aérea, no funciona y la saturación caerá. La única manera en que la oxigenación apneica funcione es si la saturación está alta con oxigenación apneica. Ustedes pensar que la oxigenación apneica me confirma la saturación, no puedo confirmar una oxigenación alveolar. Entonces hay que pensar en una oportunidad de tener tiempo, ¿no?, para establecer la vía aérea, pero no estoy ya todavía en la zona verde. So it's only when you're in the situation that Y acá hay que confirmar la entrega alveolar de oxígeno y esta ha de ser confirmada, adecuada, no es 100%, es una oxigenación por abajo de la saturación, por una saturación suficiente para mantener al paciente en terreno seguro. Esta es la zona verde que rodea la periferia al vórtex, ¿no? Y lo que esto implica es que la dicotomía del manejo de la vía aérea es muy simple. Siempre o estoy en el vórtex o estoy en la zona verde. Estoy o en una o en la otra. Ustedes están en la zona verde ahora. Antes de dormir al paciente estamos en la zona verde, ¿no? Pero no estoy un poquitito en la zona verde. ¿Tengo una CO2 adecuada, buena saturación o no? Y es la decisión, porque necesito un pensamiento binario. Al hablar de paro es, obviamente, paro o no paro. Necesito que todo se confirme. O estoy en la zona verde o en el vórtex. Y entonces necesito que la oxigenación sea adecuada. El tema, no poder oxigenar, no poder intubar. El vórtex, puedo tener una saturación alta donde los pacientes no oxigenan, pero la saturación alta. No me gusta la palabra oxigenación, pero uno necesita entender esta dicotomía, vórtex o zona verde, y el paciente tiene que estar o en verde o en zona vórtex, no un poquitito en una o en la otra. Entonces, en cuanto a la zona verde, hay que reconocerla porque tiene prioridades y situaciones asociadas cuando no puedo establecer una entrega de oxígeno alveolar, y esto se ve representado en las guías como uno de los parámetros más importantes de las guías, ¿no?, de la sociedad. Pero voy a entrar en detalle de qué es lo que podemos hacer. La herramienta Vortex es muy interesante. En la zona verde es muy interesante, y en la zona verde me dice que tengo un poquitito más de tiempo, tengo más información y tengo el tiempo de procesar, porque ya todavía no he establecido una buena oxigenación alveolar. Pero, ¿qué hacer? Tengo tiempo. ¿Y qué hacer con el tiempo que tengo? Lo primero es pensar en optimizar. La optimización. Primero, lograr aumentar la saturación. Lo he visto, ¿no?, en prácticas de simulación y también en la vida real. La saturación de 60 a 80, bueno, después se pierde. La saturación la tengo que optimizar, pero también optimizar el tiempo de apnea segura. Yo preoxigenamos al paciente tratando de prolongar el tiempo de apnea segura. Si yo me doy cuenta, la saturación cae, el paciente está difícil, necesito preoxigenar, no para subir la saturación, pero sino mejorar la capacidad residual. Y entonces, si pierdo la vía aérea después, ya logré un poquitito de tiempo como para restaurar sin exponer al paciente a una hipoxia prolongada, y también optimizar la hemodinamia.
tratando de manejar la vía aérea, quizás la presión está alta, está baja, entonces es el momento ideal para optimizar la hemodinámica, que la presión esté bien. Segundo paso, planificar, lograr una estrategia. Y o sea, una planificación y una estrategia son diferentes. Para mí la estrategia es una serie integrada de planes, cada plan diseñado como un plan de contingencia por lo que ha fracasado antes, ¿no? Entonces el plan es, no, voy a tratar de intubar de nuevo. No, yo me tengo que preguntar, si mi plan falla, ¿qué otro plan tengo? Y si ese plan del otro plan falla, y si ese plan falla, del otro plan falla, y del otro plan falla, ¿qué hago? Entonces necesitaría hacer un rescate a través del cuello. Muchas veces tenemos un plan de qué es lo que va a pasar, pero ese tiempo, ¿no?, en la zona verde no lo puedo usar para lograr que el plan sea una estrategia ante un fracaso. En realidad hay tres tipos de movimientos iniciales de la estrategia. Primero, mantener la vía aérea que me ha llevado a la zona verde. Trato de intubar, fallé y coloco una supraglótica, tengo oxigenación alveolar y ahí decido, bueno, ahora estoy en la verde y ahora mantengo esta vía aérea supraglótica y tengo dos opciones: o saco la vía y despierto al paciente, o continúo y continuamos la razón por la cual iniciamos la vía aérea. Entonces el contexto me define las opciones. En un caso electivo, lo ideal sería sacar y despertar, pero en una cesárea de urgencia uno pensará, la gestante y el bebé, mejor será continuar con la supraglótica y ignorar el tema de la vía aérea protegida. Mi criterio me va a decidir. En segundo lugar, convertir. Tengo una supraglótica, necesito seguir intubando, entonces permanezco en la zona verde, pero no colocaré ni un endoscopio de fibra óptica y voy a convertir esa vía supraglótica a un tubo endotraqueal, pero no pretendo irme de la zona verde jamás. O otra opción es reemplazar, convertir a una vía aérea de cuello. Entonces voy por la parte de delante del cuello, en vez de hacer un rescate por el cuello, puedo pensar que como estoy con la supraglótica, que quizás venga un cirujano, un otorrino y corte el cuello. Y eso me permite reemplazar esa vía aérea, y está en azul porque es ahí donde uno reingresa al vórtex. Es la única vez. O sea, yo sé que la vía aérea supraglótica y la mascarilla me llevó a la zona verde, pero sé que puedo reingresar. Entonces voy a ceder la zona verde y voy a reingresar intubando a la zona, al vórtex, reintubando de alguna otra manera. Son las tres opciones: mantener, convertir y reemplazar. Y es muy importante denominarlas porque uno tiende a olvidarse, porque uno toma decisiones en zona verde, no porque es fácil o no es fácil, pero uno es como que no se acuerda de las opciones. Y esta es la primera parte de la estrategia: mantener, convertir y reemplazar, y hay que continuar. O sea, si esto falla, ¿qué hago? Y cómo optimizo y lograr estos tres parámetros de saturar, tiempo de apnea y hemodinamia. Y la tercera parte es movilizar, que tengo personal, equipamiento para implementar la estrategia, que estoy en el lugar correcto, la ubicación correcta. La ubicación, ¿a qué se refiere? Si nos llaman a guardia y si uno tuviera que rescatar con una vía supraglótica y decir, no, tengo que ponerle un tubo, pero no sé si la gente en guardia está de acuerdo y cómo establecerlo, y necesito estar bien ubicado porque quizás en guardia no tenga todo. Estas son las opciones de la vía aérea: optimizar,
vía verde, optimizar y todo lo demás. Y ahora hablemos de la impronta conceptual. El vórtex se ve así, desde arriba, pero miren al vórtex mirando adentro del embudo. La zona verde rodea el embudo, tenemos la zona verde y en el centro. Siempre es lo mismo, ¿no? La misma zona verde. Esto se los voy a ir mostrando. En el vórtex, ¿cuál es la idea? Que estamos pendiente abajo, que estamos en una zona resbaladiza, ¿no? Y tenemos que establecer la vía aérea, o sea, no hago pie, pero el vórtex también está construido con estas zonas de refuerzo horizontal, y entonces de alguna manera me quedo ahí, hago pie, me estabilizo y trato de aprovechar estas oportunidades en este terreno resbaladizo, ¿no? Entonces, después de la inducción y si hay apnea u obstrucción, caemos en el vórtex, y lo que ocurre con la mascarilla puede entrar a la zona verde desde un alto nivel. Pero si la ventilación no funciona, la máscara no funciona, trato de intubar, coloco un tubo supraglótico, tampoco bajo, y sigo luchando, voy más abajo en la zona verde. Y esta idea del embudo que se va angostando refuerza el concepto de que las opciones y el tiempo se me acaban, y uno entra a la zona verde. Las opciones las tengo siempre para optimizar la estrategia y todo lo demás. Cuando estoy acá abajo en la zona verde, si con un movimiento más, el único que me queda, ese último movimiento me lleva ¿a dónde? Al cuello. Es totalmente diferente a la situación donde cada vez estoy más alto del vórtex en la zona verde y donde las opciones son cada vez más. Esta es una imagen, ¿no?, para reforzar de alguna manera el concepto del vórtex y la zona verde y lo que va pasando. Si uno conceptualiza esta imagen bidimensional, uno trata de retener sin tanta información este concepto visual es tan importante. A la gente le encanta y han construido vórtex tratando de entender, y vemos algunos anestesiólogos de Australia han construido el vórtex en un molde, ¿no? Y hicieron una impresión en 3D con fines didácticos. Si a ustedes les interesa, está en el sitio de internet de Vortex Approach. Y es la imagen bidimensional y además todo ese tema del embudo, ¿no? Pero todo este concepto se incorpora y se ve, bueno, como un embudo, y además el cuadro es sumamente fácil. Hablamos de el mejor intento. El mejor intento es un concepto clave en el concepto Vortex, ¿no? El mejor intento se refiere a: yo he tratado de implementar todas las optimizaciones que he podido para entrar en la zona verde, tratando de manejar de la mejor manera la vía aérea, pero no es como el éxito del primer pasaje. El éxito del primer pasaje es que con el primer intento lo trataré de lograr, pero no es lo mismo si uno empieza una laringoscopía o trata de hacer o con un laringoscopio Macintosh. Bueno, uno posiciona al paciente, uno trata de hacer una laringoscopía bien, pero tendré un segundo intento, y hay otras técnicas de alternativa. Uno tiene que poder tener un segundo intento. De primera vez no siempre se puede, y entonces la evidencia se acumula, y esto es después de 3 intentos, y tratar de, con el mejor intento posible, ser lo más eficientes que se puedan y con la menor cantidad de intentos, ¿no? Pero lo que es importante es, si mi mejor intento ya fue, ese tema de evitar entrar en el ciclo reiterativo de repetir lo mismo. No, siempre
esto funciona, tengo que poder porque siempre lo he hecho así, pero siendo tan estructurados, con ese mejor intento, uno necesita hacerlo de la mejor manera posible, maximizando las posibilidades de entrar en la zona verde lo más rápido posible, pero también uno se tiene que dar cuenta, bueno, lo intenté y con esta técnica no voy a entrar a la zona verde y es momento de cambiar de técnica alternativa o he hecho el mejor esfuerzo 3 veces, bueno, ya basta, ahora rescate por el cuello. Y entonces el enfoque Vortex tiene consignas de categorías de optimización que permitan lograr mejores niveles de éxito. Acá vemos manipulación, adyuvancia, cambio de tamaño y de tipo, también succión, activar el flujo, o también otra posibilidad es el tono muscular y minimizar el tono muscular, que el paciente esté paralizado. Si uno piensa, ¿no? Todas esas cosas que de manera rutinaria hacemos para maximizar el éxito con las 3 posibilidades, que es máscara, tubo y la intubación. ¿Cómo logramos todo esto? Por supuesto, son 5 modalidades que se aplican a las 3 técnicas. Tal como el doctor Campos dijera, esto no sirve salvo si uno se entrena, ¿no? O sea, no es algo cognitivo y después uno lo usa por primera vez en quirófano, no. Toda técnica, aunque sea una implementación de algo en tiempo real en una urgencia, uno necesita ser capacitado respecto del dispositivo. Entonces, parte de la capacitación es entender cuáles son las intervenciones aplicables y cómo encajan dentro de cada una de estas categorías, ¿no? Este es el Vortex. Vemos acá todas las consignas visuales, ¿no? Y también hay otros iconos, no más de 3 intentos, 4 lo tacho, y esta es otra visual que bajo ciertas circunstancias puede ser razonable tener un intento más, un más 1, y un intento lo tiene que hacer la persona más capacitada. No esperar a alguien que venga corriendo del pasillo. Si alguien está ahí capacitado, ese primero, ¿no? Capacitado es el que lo debe intentar. El otro concepto, y esto tiene mucho que ver con cómo de alguna manera manejamos o cómo de hecho mejoramos nuestra capacidad de identificar y de hecho implementar el rescate por cuello. La herramienta Vortex, tal como la describimos hasta ahora, nos ayuda a evitar hacer un rescate por cuello o reconocerlo, ¿no? Sabiendo que uno ya ha hecho todos los intentos posibles. Lo que la herramienta Vortex no logra es prepararnos para un rescate por cuello. Hablemos del tema entonces de priming en inglés o preparación en español. rescue event. Pensemos un poquito. Un evento de rescate por cuello. Tradicionalmente lo que ocurre es que han sucedido esfuerzos para establecer la vía aérea con máscara, etcétera. En algún momento nos damos cuenta que no funciona y con suerte decimos rescate por cuello. Y entonces, recién entonces, comenzamos a aumentar y escalar las preparaciones para poder abrir el cuello. ¿Qué significa? Que hay una demora significativa entre que se haga el rescate y su implementación. Un momento en que el paciente típicamente está hipóxico, ¿no es cierto? Desde que lo pienso hasta que lo hago. Y sabemos que el problema más importante que tenemos con el rescate de cuello no es la técnica de cánula versus bisturí. No, ese no es el problema. El problema es que lo hacemos muy tarde o dudamos tanto que no lo hacemos. La idea de prepararse o cebarnos es esto. ¿Qué es esto? Quiere decir que en paralelo con el intento de abrir la vía aérea, la preparación se está haciendo. A medida que es menos probable que uno vaya a poder establecer la vía aérea desde arriba, uno ya se va preparando más para ir a atacar el cuello.
Entonces, esta cuestión casi simultánea, este proceso paralelo de continuar intentando abrir la vía aérea y al mismo tiempo prepararse mentalmente para abrir el cuello, es lo que yo llamo priming, o sea, como cebarse, digamos, una preparación. Que esto ocurre antes de declarar el evento. Es por eso que es una manera distinta de la tradicional de cómo lo pensamos, porque al mismo tiempo corren las dos cosas por la cabeza. Uno de los problemas es que generalmente este proceso, quiero decir, la idea es que cuando hay este proceso de preparación, lo que sucede es que cuando uno ya llega al evento de atacar el cuello, cuando ya lo tiene que declarar, ya uno está en posición de iniciarlo. Y sin latencia casi, o con un tiempo mínimo para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el Colegio de Anestesia de Australia le llama proceso de transición. O sea, esa situación simultánea de intento desde arriba y prepararse para ir a abrir el cuello desde abajo, ¿no es cierto? Entonces, es la etapa de la atención del paciente que lleva y que incluye la posible iniciación del abordaje cervical. El punto es que la transición es un proceso, no es un punto fijo en el tiempo, es algo dinámico, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso donde nos vamos dando cuenta que va a ser imposible hacer la intubación y que estamos preparándonos a abrir el cuello. Y la transición es un proceso que comienza en realidad con esa preparación que dije antes, priming, preparación o cebado, priming en inglés. Eso es lo que inicia la transición. Todo esto es una idea bárbara, decir, bueno, vamos a empezar a prepararnos antes de lo que lo hacemos normalmente. Pero en términos prácticos es más difícil y depende de factores humanos. El tema es que cuando en estas situaciones a veces no se requiere el rescate por el cuello. A veces uno tiene dificultad, uno a veces no tiene que hacer ese rescate. Muchas veces uno sí logra establecer la llegada de oxígeno a los alvéolos. ¿Qué va a pasar? No va a haber necesidad de hacer la apertura del cuello. Quizás uno sí lo declare, pero bueno, por ahí no hace falta, ¿no es cierto? Sucede esto. Entonces, la iniciación de la transición no necesariamente culmina en un evento de rescate cervical. Y eso nos causa un problema tremendo, como escuchamos. Nadie quiere ser la persona que cada vez que empezamos a luchar con la vía aérea dice, busca todo para atacar el cuello. O no, nadie quiere entrar en pánico. ¿Cómo superamos el problema nuestro de sentimos que estamos reaccionando excesivamente o entramos en pánico? Para eso tenemos otra herramienta. Ya hablé del vórtex, hablé de la zona verde, y este es el estado del rescate por el cuello. Esto define cómo vamos preparándonos para realmente hacer el rescate y tenemos que vincularlo con eventos específicos de cómo está el paciente. O sea, después que hemos hecho el mejor esfuerzo posible de hacer la intubación, se han luchado con la vía aérea, han hecho 3 intentos y digo, bueno, ya está. Hice todo lo que podía hacer, optimicé la situación, hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, esto es lo máximo de optimizar la intubación. Esto es lo máximo. De ahí no puedo seguir repitiendo. Entonces, además de solo concentrarse en las otras 2 vías, que es la máscara facial y el cuello, entonces tenemos que prepararnos. En esta altura uno pide ayuda. Asigna a una persona a hacer la cricotireotomía y confirme que tiene el kit ahí al lado de la cama del paciente. Desde el próximo intento, entonces, cuando ya vuelvan a la zona verde, todo bien, lo esperan. Pero en la rara situación en que sí hace falta, uno sigue con los intentos y no logra nada con la máscara facial, etcétera, dice, bueno, ya está, hasta ahí puedo llegar, no puedo hacer más nada, ahí no pasa nada, el paciente no responde. Entonces, ahora tengo ya a hacerlo.
Estoy listo. Abro el kit, preparo el equipamiento, identifico la anatomía y me preparo para hacer la apertura. Y bueno, hacemos todo, prepararnos para hacer el agujero en la piel. Si en el próximo intento ya uno logra la llegada de oxígeno, no da un paso atrás. Pero algunas veces en nuestra carrera, donde uno ha hecho todos los intentos posibles y todo falló, entonces, ¿qué pasa? Va el go, ya. Luz verde, adelante con el rescate cervical. Y entonces uno inicia, posiciona la cabeza fuera del borde de la cama, extiende el cuello e inicia el rescate. Haciendo que todo esto sea parte de la responsabilidad del equipo, eliminamos un poco la barrera que nos dice quizás estamos exagerando, porque ya no es una cuestión propia, sino todo el equipo está de acuerdo. Esto es lo que hay que hacer. Entonces ya la gente no se siente avergonzado de tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el equipo funciona junto. Es el momento de hacerlo. Bueno, así como cuando terminamos el mejor esfuerzo, uno lo puede hacer. O sea, si tiene un paciente que está por poner a dormir y anticipa que va a ser difícil intubarlo y hay una alta probabilidad de problemas, uno puede ya tener preparado el kit de antemano, pensando que desde ya probablemente lo tenga que utilizar. Eso es como estar con doble instrumental, digamos, ¿no? Ya sea que lo hagan necesariamente a nivel personal, porque les parece que va a ser posible o no, bueno, el asunto es estar preparado. Pero tampoco uno tiene que salir corriendo a hacerlo a menos que ya haya hecho todos los esfuerzos previos necesarios. Yo entiendo que ya he hablado muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que podría parar. Más bien, me voy a tomar un vasito de agua y voy a ver si tienen preguntas. Estoy seguro que van a tener. Tengo más diapositivas para mostrarles o podemos conversar. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Adelante, por favor. Pueden hacerlas al micrófono que se traducen. You're committing me to just droning on. Me están obligando a deshidratarme. Les estoy dando la oportunidad de preguntar. Pregúntenla, por favor. Bueno, ¿voy a seguir hablando entonces? No puedo creer que nadie tenga preguntas a esta altura. Bueno, algo más aquí en el Vortex es siempre escalar el nivel de preparación previa. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están seguros? Sí. Aquí tenemos. Díganle, por favor, que se ponga el receptor. Gracias. I can only speak English, so I have to ask the question in English. Hacer la pregunta en inglés. En primer lugar, muy bonito. Realmente, estas son cosas muy claras. Esto estoy conceptualmente claro, cualitativo y cuantitativo. Esto es muy importante para el manejo de la vía aérea y cómo nosotros enseñamos a los jóvenes y nos enseñamos a nosotros mismos. Todo esto es muy importante. Me interesa saber, quiero saber si puede aclarar si se hacen muchos intentos, en el mejor intento. Yo quizás no le entendí bien. No son 3 intentos. A veces hay un límite de cuántos intentos. Bueno, el Vortex no reinventa nada, consolida lo que ya dicen las guías, pero lo presentamos de otra manera gráfica. El contenido coincide con lo que dicen las guías, y todas las guías dicen que uno no debería hacer más de 3 intentos en la técnica de la vía aérea superior. Entonces, lo que yo digo es que haga un máximo de 3 intentos, donde debe lograr. Y eso quiere decir que hay que ser estratégico. Es fácil de hacer si uno lo piensa, cómo hacer el mejor esfuerzo en 3 o menos de 3 intentos. Entonces, nuestra estrategia nos debe decir, el plan B es la vía aérea supraglótica. Hay que dividirlo. ¿Qué quiere decir en cuanto a número de intentos? Si el primer intento, ¿cómo debe de ser para que haga un segundo intento? El límite es máximo 3, pero tenemos que siempre apuntar al mínimo desde ya, porque sabemos que cuanto más lo intentamos, la vía aérea se va complicando más. ¿Le respondí a su pregunta?
Bueno, voy a hablar. Por favor, interrúmpanme si quieren. Si no entienden algo, voy a hablar un poquito de la integración clínica, relevante al proyecto del que habló Marcelo. Se inicia con la idea de usar íconos con el Vortex. Yo he visto que es más fácil de recordar algo siempre con un ícono, visualmente, más fácil que con palabras. La primera reiteración del abordaje Vortex no tenía íconos, solo palabras escritas. Y yo nunca sabía dónde buscarlo. La verdad que me confundía. O sea, entonces cuando lo cambiamos a íconos, ya sabía dónde estaba, me lo imaginaba rápidamente, sabía en qué parte del Vortex estaba. Y uno procesa mejor la información visual que a la escrita. Sabemos que los íconos nos ayudan a reconocer cosas claras todo el tiempo. En todo tipo de emergencias usamos los íconos para reconocerlas rápido. Y la gente de publicidad lo sabe hace mucho, desde ya. Los íconos hacen que todo sea memorable. Entonces, usamos estos íconos. Véanlo bien. Estos son los íconos que están en el Vortex como etiquetas y lo tenemos que vincular con el ambiente clínico. Como ven, la mayoría son obvias, son representaciones literales de dispositivos. El único que no es este es rescate del cuello. O sea, como le hago la incisión así. Se hizo así para representar, o sea, no quería elegir entre cánulas y bisturí, más bien queríamos que fuera lo que pudieran utilizar, ¿no es cierto? Esto significa cortar y hacer un agujero. Así está. Para los que creen que esto es no es necesario tampoco que los iconos sean fácilmente intuitivos, sino que los recordemos. Yo uso el ejemplo del Wi-Fi. Todo el mundo sabe que es este icono. Todo el mundo sabe que cuando estamos viajando estamos desesperados por encontrar un Wi-Fi. Y este no es un símbolo fácil, intuitivo. Si uno no se lo explicaron la primera vez, no lo sabe, pero una vez que lo explicaron lo reconocemos rapidísimo, a tal punto que esta imagen fue puesta en Twitter, imagínense. Es similar al icono del Wi-Fi. Alguien lo puso allí. Lo mejor de las embarazadas es el Wi-Fi gratis, dice. Bueno, usamos todos estos íconos, y hay algunos más, para recordar cada equipo de mi hospital de Melbourne, de Australia. Y la localización del carro de vía aérea también. Y también cada kit para hacer la traqueotomía. Cuando tenemos que encontrar equipos y hemos tenido incidentes donde la gente no encontraba las cosas porque estaba marcado distinto de lo que esperaban, o en la situación de estrés no reconocían algo que está por delante. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que están desesperados buscando y no lo encuentran, pero bueno, en base al trabajo de Andrew Hurt de nuestro hospital, colocamos estos íconos. No hay duda de que uno está en esta situación, especialmente si utiliza el modelo Vortex para reconocer que estamos en una situación extrema. Bueno, uno reconoce fácilmente los íconos y tenemos una versión pediátrica cuyo contenido está en base a lo que el hospital de niños adaptó, por supuesto. Noel Roberts maneja este programa de Australia. Y por último, los ponemos en los carros, que se relaciona con el programa de Marcelo. Los tenemos todos a los cajones del carrito marcado con cada uno de estos íconos. Y tenemos un carrito de estos dedicado a cada uno de estos programas Vortex. Se dan cuenta que hay un cajón para cada cosa, uno para la máscara facial, uno para la vía aérea supraglótica, uno para el tubo endotraqueal, etc. Y para el kit de la realización del rescate cervical. Y para llevar un paso más allá de todo esto, es no solamente marcar cada cajón, sino también cada equipo del cajón tiene que estar marcado para que sepamos que pertenece a eso, que no haya confusión. Lo que hicimos en nuestros carritos, en nuestro centro, es utilizar estos íconos, estas consignas para recordarnos
qué equipo tenemos que usar en la optimización. Y no solo para optimizar, sino también es puesto iconos para todas estas cosas que hay que hacer para maximizar la vía aérea. Cuando abrimos el cajón es como una extensión física de nuestra capacidad cognitiva para asegurar que uno ha posicionado bien la cabeza, en extensión, etcétera. No estoy sugiriendo que hagan todos estos pasos para cada caso. Algunos no hacen falta o son inapropiados. Lo importante es que mentalmente los recordemos. Y esto es como un machete, digamos, que nos recuerda. La idea es que, aparte de usar ayuda a memoria cognitivo, usamos el carrito Vortex para recordarnos todas las cosas que podemos hacer y qué técnicas tenemos disponibles. Entonces, abrimos el cajón de la máscara facial y lo cerramos y bueno, eso es lo máximo que hicimos por máscara facial. Después abrimos el otro cajón. Aquí están los contenidos del carrito, cómo se organizan, cómo están marcadas. En resumen, el propósito de este programa es facilitar la implementación del entrenamiento previo y la planificación previa por personal competente. No es para achicar los déficits del entrenamiento y además para desempeñarse mejor bajo presión. Nos permite, de alguna manera, evitar y prevenir, prepararse, reconocer un evento de rescate cervical. Es simple, flexible, suficiente para usar en cualquier circunstancia en donde hay que manejar la vía aérea. No solo en el quirófano, están tratando de intubar, también puede, en muchas situaciones, puede ser usado por médicos de emergencia, por paramédicos, en la ambulancia, por el intensivista. Y esa es la gran ventaja cuando tenemos una plantilla común. Todos usamos en un lenguaje comprensible cuando nos llaman a resolver eventos difíciles y nos tenemos que reunir con poco aviso y manejar una vía aérea muy complicada, que no nos enfrentamos ante miles de algoritmos distintos, sino que tenemos un lenguaje común, fácil de entender. Y eso es lo que hace que sea una herramienta universal. Está basado en equipo, tiene un programa de entrenamiento online que está disponible y que es gratis, consiste en videos y cuestionarios. Por ahora todo está en inglés, pero con el tiempo será distinto. Y además nos da un acercamiento siempre parejo, no solo para emergencias, sino para el manejo de rutina de la vía aérea, para la planificación y la capacitación. Y el hecho de poder usar la misma plantilla para todo eso hace que sea mucho más probable que uno lo recuerde en la crisis. Uno de los problemas del algoritmo de la vía aérea difícil es que si lo van a usar cuando la vía aérea es difícil, quiere decir que el manejo es distinto cuando es una vía aérea de rutina. Y uno entonces tiene que decir, ¿está difícil o no está difícil? Y cambiar. Y también significa que cuando uno está más estresado tiene que pasar a un formato distinto de lo que hace generalmente. Y no somos buenos haciendo eso. Cuando estamos estresados, generalmente repetimos lo que más conocemos. No podemos cambiar la tendencia de volver a lo que conocemos mejor en una situación de estrés. Lo que podemos cambiar es con qué estamos familiarizados. Para eso usamos el Vortex. Que esto sea no solamente la situación de emergencia, sino la situación del protocolo de rutina también. Y es por eso que el abordaje o el enfoque Vortex no es solo a la vía aérea difícil, sino al manejo de la vía aérea en general. Entonces, como elementos fundacionales o cimiento previo, todas estas herramientas son bárbaras. No digo que no sean útiles, hay muchísima buena información, pero si uno está ante el hecho de tratar de implementarlo durante un evento de vía aérea, es mucho más fácil mirar algo como esto, más simple, más fácil de recordar. La realidad es que quizás ni siquiera haga falta mirarlo, porque sin siquiera pensarlo, ya se lo aprendieron de memoria. Quiero recordarles que
el Congreso de Manejo de la Vía Aérea es en Ámsterdam en noviembre. Yo voy a estar allí presentando también las guías universales de manejo de la vía aérea. Muchísimas gracias por su atención. Yo quiero agradecer profundamente al doctor Crimes. La conferencia ha sido extraordinaria y ha sido extraordinaria porque ha puesto blanco sobre negro la problemática, porque el desarrollo de un mecanismo, de una aproximación para manejar la vía aérea en la cual se considera al hombre, en la cual se considera el factor humano, nos parece que es algo realmente muy innovador y que seguramente va a dar solución a un problema que lo venimos arrastrando por muchos años. Desde que yo me acuerdo, tengo casi 40 años de anestesiólogo y la vía aérea siempre fue un inconveniente. Y todas las técnicas que usábamos, evidentemente no nos podían dar una solución, porque si uno analiza únicamente los reclamos en el manejo de la vía aérea, los reclamos judiciales son muchísimos. La gente reporta eventos por la vía aérea. Y bueno, cuando empezamos a trabajar en simulación nos dimos cuenta de que los factores humanos son la falla de la gente. Y hoy la aproximación de Vortex enfoca al factor humano y nos parece que eso es extraordinario. Y la presentación ha sido brillante y creo que tenemos mucho para aprender de todo esto y yo los invito a que este programa que nosotros desarrollamos y llevamos adelante desde la Sociedad Argentina de Anestesiología, la Sociedad de Buenos Aires, la ARBA, sea un modelo para que nosotros podamos ayudarlos en español a quien quiera llevarlo adelante. Así que, bueno, doctor Crimes, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias.